Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto saludar a toda nuestra audiencia, nuestro público que nos están viendo y escuchando desde nuestra transmisión vía Facebook, en nuestra página y también en nuestro canal de YouTube, Academia Mexicana de la Historia. Pues como han visto, vamos a dar hoy inicio justo a nuestro 26º ciclo de conferencias Historia para qué, un ciclo que es toda una larga tradición en nuestra academia y que año con año se organiza, donde participan nuestros miembros de número. Principalmente son ellos quienes nos dan estas conferencias y pues hoy tenemos la sesión inaugural con el doctor Aurelio de los Reyes, quien nos va a dar la sesión El archivo de Maximiliano de Hamburgo. Antes de dejarle los micrófonos al doctor Aurelio de los Reyes, yo quiero leerles una muy breve semblanza de él. El doctor Aurelio de los Reyes es miembro de número de nuestra academia, ocupando el sillón número 16. Estudió la licenciatura en Historia del Arte en la UNAM, el doctorado en Historia en el Colegio de México y doctorado en Letras en la UNAM. Investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Estéticas y miembro de número de nuestra academia y del Seminario de Cultura Mexicana. Es investigador nacional nivel 3, emérito, investigador emérito también de la UNAM. El doctor de los Reyes en el año 1962 recibió Diosa de Plata de Pecime por el cortometraje experimental Una ciudad conocida, y en el año 1992 el Ariel de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas por el cortometraje Y el cine llegó. En 1997 dicha academia le otorgó el diploma de reconocimiento por la aportación al conocimiento del pasado cinematográfico de México. En diciembre de 2006, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood reconoció su aportación a la historia del cine mexicano y fue becario del Colegio de México, de la Guggenheim Fundación y de la Rockefeller Fundación. Ha participado en clases en la UNAM, el Colegio de México, la Universidad Veracruzana, las universidades estatales y del extranjero. Coordinador del posgrado de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM de 1988 al año 2000 y de 2000 al 2004. Ha dirigido alrededor de 80 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Es autor de más de 20 libros centrados en la historia del cine del mundo, del cine mudo en México. También ha escrito libros sobre la fotografía, los caminos de la plata, la enseñanza del arte mexicano, así como más de 100 artículos publicados en revistas especializadas de México y el extranjero. Ha hecho la investigación iconográfica para más de 50 libros. Entre sus libros más importantes se encuentran Los orígenes del cine en México, 1896-1900, Vivir de Sueños cubre la historia del cine mudo en México de 1896 a 1920, mientras que bajo el cielo de México, los años de 1920 a 1924, con Villa en México, testimonios de los camarógrafos norteamericanos con Villa, Medio siglo de cine mexicano, Manuel Gambío y el cine. Bibliografía del cine mudo mexicano, 1896-1932, en 3 volúmenes. El nacimiento que
el nacimiento de Que Viva México, programas de espectáculos ilustrados por José Guadalupe Posada. El doctor de los Reyes es coordinador de los libros María Callas, Una voz, una mujer, un mito. La enseñanza del arte en México, la enseñanza del dibujo en México. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta breve semblanza del doctor y voy a dejarle a él los micrófonos para que nos dicte su conferencia esta tarde. Doctor, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Pues buenas tardes. Pues me he dedicado fundamentalmente a la historia del cine, pero también he tenido otras inquietudes, la historia colonial y ahora el segundo imperio. Entonces, para el segundo imperio, pues he ido al archivo de Maximiliano en Viena y Trieste. Aquí en México hay una copia en microfilmada en el Instituto de Antropología. Lo mismo que esa misma copia está en la Biblioteca del Congreso de Washington. Pero los problemas de consulta son, son muchos, porque el índice no coincide con la catalogación que tienen los documentos. Entonces es una suerte encontrar un documento después de después de muchas horas. Entonces preferí ir a verlo in situ al archivo a Viena y Trieste, aprovechando un viaje anual que hago a Pordenone, en el norte de Italia, a un festival de cine mudo. Y como ahí pasa un tren de Venecia a Viena, pues me facilitó el transporte. Y decidí explorar ese archivo, de lo cual les platicaré ahora un poco. Y vamos a ver mi PowerPoint para ir desarrollando poco a poco el tema. Las negociaciones para la venida de Maximiliano a México inician el 3 de octubre de 1861 con una visita de improviso de Rechberg, era el ministro de Relaciones Exteriores de Francisco José, el emperador de Austria, que lo mandó a ver a Maximiliano para comunicarle que había recibido una solicitud de José María Gutiérrez de Estrada, uno de los emigrados mexicanos en Europa, ya de hacía tiempo, y que mm, del Partido Conservador, y que buscaba un gobernador, un gobernante, un miembro de una casa reinante europea para que viniera aquí a México pues a ocupar el trono. Eh, y Gutiérrez de Estrada urgía una respuesta inmediata. Entonces Francisco José, sí, después de haberlo consultado con su gabinete, pues decidieron que eso no era una idea atractiva, mandar a Maximiliano. Ya eso fue Rechberg a Miramar para, de hecho, ordenarle a Maximiliano que, pues, que aceptara la corona que ofrecían de México. A partir de ese momento se inició un intenso intercambio de correspondencia de Maximiliano, pues con la Casa Imperial, con los funcionarios, con el embajador de México, perdón, de Viena en Francia sobre todo, con el Papa, con el rey Leopoldo I de, de Bélgica, que era su suegro, era el padre de Carlota, y le pedía consejos a ver él qué opinaba. Aquí una carta de Maximiliano del 8 del 18 de octubre de 1861. Es una copia pues bastante deteriorada, pero pues, sí, afortunadamente conseguí un buen paleógrafo que me hizo la paleografía y una traducción del documento. Entonces eso me ha facilitado mucho la consulta de ese archivo, porque aquí en México no encontré quien mm, paleografiara la letra de Maximiliano, sobre todo,
porque es un alemán que está muy mezclado con vocablos de las diversas lenguas que se hablaban en el Imperio Austrohúngaro. Entonces allá en Viena consiguió un muy buen paleógrafo. Y entonces aquí mm, Maximiliano le está pidiendo consejo a Leopoldo I, pero también le está mandando toda la documentación, los expedientes que hasta ese momento se habían ya generado, porque como les digo, se empieza un intenso intercambio epistolar. Y le dice Maximiliano, le pide que por favor le regrese la documentación, porque era muy ordenado Maximiliano, e inmediatamente empezó a formar su archivo mexicano. En 1863, según su diario, ordenó a su secretario Stresenlechner iniciar la organización de ese archivo, de esa correspondencia relacionada con México. Él mismo, Maximiliano, dice que él también lo cuidaba, de él habla en plural, mis archivos, que los cuidaba y ordenaba. Y habla en plural, mis archivos, porque tenía por lo menos tres archivos personales. Ese archivo personal es al margen de la correspondencia generada oficialmente en las secretarías de Estado. Son documentos que Maximiliano fue guardando poco a poco. Entonces era su archivo mexicano, luego su archivo de la Marina, porque fue almirante de la Marina, el comandante supremo de la Marina austriaca, que dependía del Ministerio de Guerra. Y el tercer archivo era el referido a la construcción de la iglesia votiva de Viena, que mandó construir Maximiliano como una promesa. Si Francisco José superaba un atentado que había sufrido. Entonces, como lo superó y sobrevivió a ese atentado, construyó esta iglesia votiva, que se terminó de construir después del fusilamiento de Maximiliano. Pero él estuvo siempre supervisando todo, absolutamente todo, sobre todo el interior, toda la genealogía de los Habsburgo, pues está en el interior, en los escudos, fue cuidada por él. Aquí está como se le dedica un vitral a la Virgen de Guadalupe, y luego el altar central, que esto ya es de principios del siglo XX, no es lo original, ya es una intervención que hubo. Pero de lo que es el vitral, eso sí, allí se conserva. Entonces el archivo de Maximiliano se divide en dos secciones. La sección A, el archivo mexicano, y la sección B, el archivo de Miramar. El archivo mexicano consta de 187 cajas, numeradas sucesivamente del 1 a la 187. Y de cada caja, pues existe un catálogo de todas las cajas, del contenido general de las correspondencias, pero además existe otro catálogo, y que es ya de cada caja, pero al mismo tiempo de todos y cada uno de los escritos que almacena esa caja. También el archivo de Maximiliano se divide en dos secciones. El repertorio antiguo, que corresponde al inicio de las negociaciones a partir de 1861, de julio de 1861, que es la carta de Gutiérrez de Estrada al embajador Metternich, que era el embajador de Viena en Francia, donde plantea por primera vez la ida de Maximiliano a México. Y esa primera etapa cubre pues de 1861 a 64. Y el repertorio nuevo corresponde a toda la parte mexicana. Y a su vez está dividido en 16 secciones la parte vieja. Esta es la parte uno, y son 16 fascículos con el contenido de las cartas de todo el archivo.
Entonces era una consulta relativamente fácil y se localizaban los documentos con mucha facilidad. Pero las manipulaciones del archivo, pues lo han desordenado y no coincide ahora los catálogos con la ordenación que el investigador que encuentra. Entonces aquí un acercamiento a esa primera caja, a la correspondencia, y aquí está la carta del embajador Metternich a Reichberg del 8 de julio de 1861, en la que le plantea por primera vez a Reichberg, Martin Metternich a Reichberg, la posibilidad de que Maximiliano fuera a México. Y le está, Metternich hace referencia a una carta de Gutiérrez Estrada, aquí está en el segundo punto, del 5 de julio del 61, donde le plantea, donde le hace la petición. Y Gutiérrez Estrada también alega, argumenta, que no es la primera vez que se dirige a la Corte de Viena, sino que ya desde 1847 había hecho gestiones el emperador Francisco, ante el emperador Francisco el que renunció para que Francisco José accediera al trono y que había visto la idea con alguna simpatía. Eh, Cuando viene a México, Maximiliano carga con todo su archivo y aquí en México pues se inicia el segundo repertorio, el repertorio nuevo del archivo. Y estando todavía en Miramar, todavía no desembarca cuando hace diversos nombramientos y entre otros a Jacobo Kwauksevich como el archivero imperial como el archivero de la corte, que estaría encargado de arreglar los documentos del archivo personal de Maximiliano. Entonces, en el archivo personal de Maximiliano, solamente se almacenaron los documentos seleccionados por el propio Maximiliano. Cierto que hay muchos asuntos generales de su gobierno durante todo ese periodo, pero siempre, invariablemente, lo que Maximiliano quería que se guardara en sus archivos, les colocaba al margen o atrás para el archivo secreto, para el archivo secreto. Entonces, ese archivero debía tener el cuidado de la clave y de la cifra de la correspondencia secreta de Maximiliano. También debía llevar la llave del archivo y como pertenecía a la corte, pues vivía en el Palacio Imperial. Que acompañaba a Maximiliano en los viajes por el país y tenía su lugar en las ceremonias de la corte. Pero está completamente separado del Archivo General de la Nación, que tenía otro sistema, y en el Archivo General de la Nación, pues allí se iba a dar la correspondencia relacionada con las secretarías de Estado, y es lo que actualmente conforma el ramo Segundo Imperio en el archivo. Entonces es una documentación muy diferente la que conserva el archivo de Maximiliano a la que se conserva el Archivo General de la Nación de acá, de México. Luego, cuando ya su gobierno estaba en el declive, en diciembre de 1866, después de recibir la noticia de la locura de Carlota, pues se derrumba, decide abdicar y empieza a mandar todos sus objetos personales y desde luego su archivo. Y en esos momentos el archivo pues debió sufrir mucho por la precipitación con que se hace el envío de los objetos de Maximiliano. Lo mandó a Trieste, entonces a su residencia. Y allí estuvo en Miramar hasta la Primera Guerra Mundial, cuando fue trasladado a Viena para protegerlo de la invasión. Y terminada, concluida la guerra, la administración dividió el archivo en dos secciones.
la sección de México que fue a parar aquí a este edificio, que es el edificio de la Casa y Corte de los Habsburgo, que fue mandado construir por la emperatriz María Teresa, única y exclusivamente para guardar el archivo de la familia de los Habsburgo. Eh, entonces, en ese archivo, en sus traslados, pues ha sufrido mucho. Entonces se ve en las cajas. Esta es una caja original del archivo. Ahí está la escritura del archivista, del Scherzer Lechner. Y luego otra intervención, pues aquí la cambiaron, le cambiaron la caja. Y a veces en el cambio de caja, pues mezclaron la correspondencia, la sustrajeron correspondencia, la mezclaron con el de otras cajas, o a veces yo creo que se les caía, se les desparramaba. Y una última intervención, y esta es la más actual, en la cual también están alterando todavía la numeración. Entonces el archivo es de bastante difícil consulta. Si uno ve el catálogo y luego busca lo que dice el catálogo, pues no lo va a encontrar. Entonces esa es la razón. Perdón. Esa es la razón por la cual faltan también muchos estudios sobre el mismo Maximiliano. Me cuentan en el archivo que van muchos investigadores que quieren ver el archivo de Maximiliano. Piden una caja o dos y no regresan más. Y entonces, al explorar esa caja, una o dos cajas, encuentran algún documento importante y ya hacen un artículo, el investigador que fue, y se conforman con eso. Documento, por ejemplo, que las escrituras el borrador de constitución de Maximiliano, que es el estatuto provisional del imperio. Entonces, documentos sueltos que son llamativos, y entonces hacen un artículo y empieza a circular, pero no hacen una exploración sistemática. Yo creo que un producto de este sistema de consulta es el libro de Rats, Tras las huellas de un desconocido, que son diversos ángulos, pero a partir de también documentos encontrados bastante azarosamente. Entonces, también ha sido expurgado el archivo y ha sido expurgado por razones familiares. Yo creo que la familia imperial, antes de abrirlo al público, um, antes de abrirlo, lo abrieron para el conde Corti en los años 20. Pero antes de apertura, yo creo que incluso antes de que la familia imperial dejara Viena, hubo una intervención en la que sustrajeron toda la documentación relacionada de Maximiliano y la relación económica con la familia, el dinero al que le daban mensualmente, el dinero anual, los préstamos, las finanzas de Carlota, en fin, toda la documentación relacionada desde el aspecto económico de Maximiliano y Carlota con la corte de Austria está sustraída. Y por eso no es extraño encontrar algunas cajas vacías. Y encontré, digamos, esta lista de los objetos, de las cartas, que yo creo correspondía a una caja. Pero como les digo, la documentación ha sido revuelta y se encuentra uno documentos que corresponden a otra caja o nada tienen que ver con el resto del contenido. Sí, yo exploré las cajas una por una, documento por documento, de la 1 a la 187, y por eso de alguna manera se me facilitó bueno, a la larga se me facilita ahora más la consulta porque ahí tomé mis notas y ya pude hacer las equivalencias de la numeración de las cajas, sucesivas que ha tenido. Entonces ya tengo las equivalencias. Luego, de 1862, por ejemplo, del segundo semestre, se extraviaron la correspondencia foliada de la 300 a la 400. Entonces no existen esas cartas.
cuando se perdieron, cuando se sustrajeron, no lo sé, porque el conde Corti, que es el biógrafo de Maximiliano, cita alguna de esas cartas. Entonces esto debió ser en uno de los mm, accidentes que ha tenido el archivo, porque es un periodo muy, bueno, no periodo, sino digamos, es una sección muy específica la que no se encuentra, que por otra parte no es muy conflictiva. Son asuntos generales, pero por fortuna, el inventario de documento por documento, pues permitió o permite mínimamente saber el contenido de los documentos perdidos. Y luego la sección de Miramar, pues Maximiliano, la, la administración de Viena la mandó a Trieste, al archivo de Estado de Trieste. Pero no es exclusivamente de Miramar, porque también allí encontré documentación referida a México. Por ejemplo, de Justo Montiel, un pintor que hizo un retrato de Carlota, en la que le dice a Maximiliano, cuando ya Maximiliano está por salir, está en Orizaba justamente, pero Carlota había atravesado por Orizaba cuando regresó de Yucatán y fue a visitar la Academia de Bellas Artes de Justo Montiel, y yo creo allí le tomó apuntes para un retrato que hizo de Carlota, que le dice a Maximiliano cuando estaba por irse que ya lo terminó y que pues se lo quería entregar. Entonces ese cuadro parece que no es propiamente un retrato, porque Carlota yo creo que solamente posó unos cuantos instantes y le tomó apuntes, y había una señora ahí de Orizaba que se parecía mucho a Carlota, y es la que posa para el cuadro, que se conserva en la pinacoteca de la Universidad Veracruzana. Y también allí está, por ejemplo, información muy interesante de todo lo que compra Maximiliano para recibir a la Diputación Mexicana, todo lo que es los muebles, todos los vajillas que ordenó para acá, para el Palacio Imperial. También ropa íntima, todas las camisas, todas las camisetas que compró para antes de embarcarse. Entonces, es una información pues muy interesante porque da aspectos muy íntimos de las personalidades de la pareja, porque también hay los asuntos de Carlota. Sus cuentas están perfectamente divididas, sus gastos de diarios están perfectamente divididos, y lo mismo las cuentas y los comprobantes también están separados. Entonces es un archivo, aunque aunque se refiere a Miramar, pues contiene muchas cosas relacionadas con México. No se puede separar de la primer tramo, de la primera sección que se queda en Viena. Pero ¿qué tiene el archivo de Maximiliano que no tenga el ramo Segundo Imperio del Archivo General de la Nación? Bueno, pues en primer lugar, las cartas familiares, estas que nos dan el contexto de sus relaciones con Francisco José, pues, a veces muy conflictivas, muy tensas, a veces cordiales, sus subidas y sus bajadas, la correspondencia con su madre, la correspondencia con los funcionarios públicos, con los embajadores, de cómo se fue agenciando información sobre México, eh, muchísimas cartas que le mandaban, sobre todo cuando se difunde la noticia de que iba a venir a México, pues les llueven las solicitudes de empleo. Y cartas muy curiosas, todas que están contando sus historias de vida. Y entre otras de cartas está una del hijo del virrey Turrigaray, donde le cuenta las vicisitudes de su padre por cuando la el, la invasión napoleónica de España, y que acá empiezan también un poco el movimiento independentista de 1808, y le manda las memorias de Iturrigaray, seguramente para que las publicara, pero esas no se encuentran en el archivo, desgraciadamente. Solamente vi la carta. Están los diarios también de Maximiliano, que los empezó a escribir calculo yo, desde los 10 años de edad.
Aquí tenemos el número 10, pero este cubre del 18 de octubre de 1845 a 46. Y se conservan los dos precedentes, el de 44 y, y, y es el primer volumen, y el segundo volumen parte de 44 a 45. Entonces, yo creo que los debía empezar a los 10 años de edad. No se conservan completos porque también fueron expurgados. Entonces, no existe, por ejemplo, el de 1859, el del periodo en que estuve en la Lombardía. Y yo creo por los comentarios ácidos de Maximiliano hacia la política de Francisco José, era muy crítico con su política y sobre todo hacia los italianos. Maximiliano, como fue gobernador de la Lombardía, estaba convencido que el independentismo era irreversible y que lo mejor era otorgar la autonomía a Italia y mantenerlo como un estado asociado, lo que Inglaterra va a hacer 100 años después. Pero Francisco José, en lugar de seguir los consejos de Maximiliano, pues lo destituye e implanta la dictadura militar, que a la larga pues termina en una guerra y terminan perdiendo la Lombardía. Entonces yo creo que tenía comentarios muy ácidos hacia Francisco José y el diario de 1859 pues fue expurgado. También no existe el diario de 1861 y el de 1862, donde debía referirse a las negociaciones de su venida a México. Existe el de 1863, por fortuna. Es el único que se conserva completo. Bueno, también está completo el de su viaje a Brasil. A Brasil se fue en octubre de 1859, ya después de que fue destituido. Entonces hace un viaje científico a Brasil y escribe un libro científico que también se publicó en tres volúmenes. Y ese se conserva, sí, completo, pero no es propiamente un diario mm, como los otros, sino que ya más bien es un estudio donde está ocupándose de la flora y sobre todo de la flora de Brasil. Y desde luego que el archivo se puede ver su método de trabajo para construir sus archivos, que es muy interesante porque llevaba sus libretitas de bolsillo y un lápiz, entonces hacía anotaciones rápidas, muy breves y sintéticas. Si supiera taquigrafía, pues las hubiera hecho en taquigrafía. Y a partir de allí, bien, o dictaba o escribía él. Entonces aquí está una de las páginas de Brasil, donde hay dos grafías. Una es no sé si sea, yo creo que más bien está dictando, y las correcciones son de él. Y también se pueden ver cosas interesantes o curiosas, porque como no había clips, por ejemplo, y entonces cómo agregaban o cómo pegaban los documentos a base de alfiler. Entonces el archivo de Maximiliano pues es sumamente interesante, porque además nos habla de su preparación para venirse acá a México. En su diario de 1863, pues se ve que México no es el punto nodal de sus preocupaciones. Su punto nodal son los jardines, en primer lugar. En segundo lugar, la Marina. Y en tercer lugar, México. Y en México en 63 se empieza a ocupar más de él porque al llegar la noticia de la toma de Puebla por los franceses, la segunda toma en mayo de 1863. Sí. Entonces, a, a- a- a Viena llega un mes después, en junio, y a partir de junio, julio, es cuando ya se empieza a centrar, a hablar un poco más de México, pero no solo de México. Él nunca va a dejar de lado sus jardines y, y su marina. Entonces él, hasta que llega acá a México, es que renuncia al cargo de comandante supremo de la Marina austriaca. Lo mantuvo hasta el último, un cargo lo mantuvo hasta el último momento.
Eh, También pues ahí en sus preocupaciones en su diario pues habla también de su relación con los botánicos, a los que visitaba los jardines de los botánicos y siempre que viajaba pues andaba fijándose en los jardines. Y también están las lecturas que hizo para prepararse para venir acá a México, entre otras está la Historia de México de Lucas Alamán, entre la otra, una bibliografía bastante extensa, también música, literatura, en fin, aspectos generales de conocimiento. Eh, Está también el aprendizaje del castellano, su aprendizaje paulatino. Entonces Maximiliano hablaba varios idiomas. Entonces hablaba italiano, aquí está un ejercicio de equivalencia de palabras en italiano al español. Hablaba, pues, desde luego alemán, hablaba también francés, hablaba el ilírico, que es el idioma, lo que se hablaba en la Iliria, o la Lombardía, donde está la Lombardía. Entonces aprendió a hablar también el ilírico. Y entonces aquí están sus ejercicios de aprendizaje del castellano. Entonces, arriba está dividida la hoja en dos secciones. Arriba está un ejercicio en italiano y abajo está en español. Dice, buenos días, señor. ¿Cómo está usted? ¿Qué hace? ¿Hace frío? ¿Hace frío? ¿Hace hace mal tiempo? ¿Hace calor? ¿Tengo calor? No hace, no se alcanza a leer bueno, al menos yo acá no lo alcanzo a leer se empalma con con las imágenes de las ventanillas. Y luego aquí otro ejercicio de, a ver, sí, no sé, aquí. Entonces, aquí está, ya es un ejercicio más complejo y es una composición. Y luego aquí tiene la corrección de su maestro en español, del que le está corrigiendo el idioma. Entonces, Maximiliano escribe en español y luego dice, nuestro vecino ha escrito un precioso libro. Ah, no, acá arriba. La casa de nuestro vecino, y tiene en italiano A, porque A en italiano es tiene. Y el profesor le corrige y le pone tiene. Cuatro claustros, pero son cuatro patios. Y, y luego aquí un ejercicio mucho más complejo ya, y tiene como 12 ejercicios y el más complejo es una especie de biografía de Carlos V. Y su profesor en esta etapa creo que fue un general de los derrotados que fueron desterrados, pero luego se adhirieron al imperio, porque piden que le manden a un profesor de un general, sabían había recibido esa referencia de ese general, y yo creo que es quizás su primer profesor en castellano. Según yo, tuvo tres maestros diferentes para aprender el castellano. Entonces, también tiene entrevistas a las personas para prepararse. Entonces, desde luego que entrevistó a los conservadores, a toda la plana mayor de los conservadores. En primer lugar, a Gutiérrez de Estrada, a la Bastida y Dávalos, que el Papa lo hace obispo a petición de Maximiliano, lo hace arzobispo de México, con Almonte, con Hidalgo, José Manuel Hidalgo, que lo van a visitar, con Francisco de Paula y Arrangois, con un periodista inglés, Burdillón, que había estado en México en las minas de Pachuca y conocía muy bien la situación política del país. Y también con Rodenbeck. Rodenbeck era el antiguo agregado belga en México y tiene unos reportes buenísimos sobre la situación del país, que le mandaba a Leopoldo I cada 2 semanas.
Y de esos reportes, uno existe en el archivo de Maximiliano. Y sí sorprende la agudeza de Rodenbeck del conocimiento que tenía de la sociedad de México. Entonces, pues todo esto nos está hablando de la preparación de Maximiliano y sobre todo de que tuvo el cuidado de, no, no es que lo hayan engañado, no es que no conociera, no conocía perfectamente bien la situación. Y tampoco él engañó a los conservadores porque a Manuel Hidalgo le dijo que su política sería liberal, porque Estado que no iba contra sí, porque Estado que iba contra su siglo era un Estado a sucumbir. Y le dice José Manuel Hidalgo, al Monteficio es lo que me dijo su majestad, que su gobierno será de ideas liberales. Entonces tampoco fue que los engañaran, no, yo creo que estaban perfectamente conscientes unos y otros de lo que era cada uno. Maximiliano lo tenía muy bien ubicados a los conservadores radicales, que les decían los cangrejos, porque caminaban hacia atrás. Entonces, pues sí es sorprendente la consulta del archivo de Maximiliano porque nos permite un acercamiento mucho más claro, mucho más directo al personaje. Pues eso es lo que tenía yo que contarles. Colorín colorado, aquí el cuento se ha terminado. Doctor, muchas gracias por esta conferencia que nos ha dado esta tarde. Y pues ya estamos aquí recibiendo las preguntas de nuestra audiencia. Pregunta aquí Sergio Naime, dice, hay forma, se puede de forma digital consultar este archivo que hoy usted nos mostró una parte, consulta Sergio. No, no, es el problema. Si no, pues me quedaría yo aquí tranquilito en en la Ciudad de México. Ok, pregunta Manuel Aguilar. Maestro Aurelio de los Reyes, se pueden consultar sus investigaciones acerca de Maximiliano de Hamburgo o ha publicado algún libro sobre este tema? Sí, está en proceso de publicación, ya pronto saldrá. Muy bien. Dice Pau Orozco, ¿nos podría proporcionar las imágenes que nos mostró en esta presentación? Consulta Pau. ¿Que si les puedo prestar? Ajá, proporcionar las imágenes que proyectó. No, yo creo no. Sí, porque todavía están en investigación y más bien Sí, de que esté el producto, los invitaremos a que conozcan esos trabajos concluidos, pues que son producto de tanta averiguación de esto que nos ha presentado. Bien, pues estamos a la espera de más preguntas. Muchas felicitaciones y agradecimientos. Eso sí tenemos. Vemos que nos han estado siguiendo esta transmisión de varios lugares de la Ciudad de México, también de las entidades federativas, Tlaxcala, vemos que hayan estado, Morelia, Michoacán. Pues mucho agradecemos. Ha sido siempre Historia para qué, un ciclo muy concurrido y pues esta no ha sido la excepción. Aquí Centeot, que una gran seguidora y una gran asistente de este ciclo de Historia para qué, dice que la conferencia corta pero muy rica con su información novedosa. Mil gracias por excelente ciclo. Y aquí hay otra pregunta, dice Sebastián Rodríguez, las memorias del virrey que mencionó, ¿dónde están? Él pregunta. no, es lo que les digo, que se perdieron, entonces no están en el archivo. Entonces, nada más está la carta del hijo de Iturrigaray, desgraciadamente. Bien, aquí también vamos a ver las preguntas que tenemos y comentarios también en nuestra transmisión de YouTube, también aquellos que están conectados, vamos a dar lectura ahorita por aquí, me acaban de mandar, a ver qué tanto dice. Ah, ya ver, vamos a ver, no alcanzo a ver por un
símbolo que está, pero entiendo que María Elena Avina dice, ¿alguna fuente que nos pudiera compartir para adaptarla a la enseñanza de la historia? Eso pregunta María Elena Avina ahí en la transmisión de YouTube. ¿Alguna fuente para la enseñanza de la historia? Sí, ese es el comentario que ella nos Mm, deja por aquí. Pues no, no, pues yo creo que uno es o es bueno o es mal profesor de historia. Entonces, yo no tengo una receta especial, entonces un método especial, pues o gusta o no gusta. Aquí nos pregunta Dolores Mota, dice, ¿qué tan cierto es que Maximiliano falleció en Sudamérica y no fue fusilado en México? No, no me meto con leyendas, entonces es un hecho que murió aquí y santo remedio. Exacto, pegado. Aquí pregunta, a ver, Sebastián nos hace una pregunta. Dice, el archivo secreto habla de la vida sexual de Maximiliano. Él consulta si hay algo respecto al archivo sobre ello. También José Ayala dice, ¿cuánto tiempo estuvo en Europa investigando sobre Maximiliano? Esa es una pregunta para usted. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esta investigación con los archivos? Y también Leam Celas dice, ¿habrá información sobre Carlota como la hay sobre Maximiliano? No, bueno, son tres preguntas. Entonces, la primera, ¿cuál fue? ¿Me la recuerdas, Que Jasmine? si en el archivo hablaba algo sobre la vida Ah, sexual sí, de no, Maximiliano. no, ni en sus diarios, entonces son muy discretos en ese sentido. Entonces es lo que hay como mucha curiosidad, morbosa a veces, para saber, pero no, no hay información sobre la vida sexual ni de Maximiliano ni de Carlota. Hay Sí. mucha discreción. Bien, Y y aquí la- pregunta, la otra pregunta era, ¿cuánto tiempo usted estuvo en Europa investigando los ah, archivos sobre Maximiliano? no, pues empecé bueno, eran investigaciones periódicas, entonces no constante, pero fue a partir de 2006 hasta el año pasado. Entonces, en estancias a veces de un mes, a veces de una semana, de 2 semanas, no, tiempo irregular, pero constante, eso sí, cada año, a partir de 2006. Muchos años. Y también nos preguntaban por acá, Leam Celas, si habrá información sobre Carlota, tanta Ah, como hay sobre Maximiliano. no, no, porque la familia real belga, todavía es la reina, la familia reinante. Entonces yo estuve en Bruselas para preguntar, buscar iconografía de Carlota, sobre todo de su etapa en la Lombardía y su etapa en México. Y en el archivo iconográfico me sacaron una carpeta pues con las imágenes más conocidas, y más o menos tres o cuatro. Y les digo, no, esto no, yo busco esto otro. Y dice, no, dice, lo que usted busca, usted no tiene acceso porque eso pertenece al archivo privado de la familia real. Ya eso no tiene usted, no tiene acceso. Claro. Entonces sí, Carlota hasta ahorita es una incógnita, como es una incógnita, el por qué la aíslan a la fecha. Yo creo que la siguen considerando como el arroz negro de la monarquía. Bien, vamos a continuar aquí con las preguntas. Dice, pregunta Federico López, ¿cuántos documentos históricos del archivo personal de Maximiliano calcula usted que están perdidos y a qué atribuye esta situación? No, eso es difícil, no, 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 ni idea tengo de cuánto está perdido. ¿Y a qué atribuyo? Pues a lo que ha sufrido el archivo, las manipulaciones que ha tenido, el traslado de México a Viena, de México a Trieste, de Trieste a Viena, de Viena al archivo. Entonces, pues, en qué condiciones fueron esos traslados y cómo fueron, pues yo creo que en esos azares del destino, pues se perdieron documentos. Y luego, como dije, también uno sí es claramente que fueron sustraídos por la familia imperial. Claro. Acá, Carlos
Hernández le pregunta, consulta con usted si ha leído la novela del Imperio del autor Fernando del Paso y qué opinión le genera esta No sé. novela. No, pues difiero de todo el mundo, no me gusta. Muy bien. Y acá pregunta Jorge Arturo Zamora, ¿cuál sería el mejor legado de Maximiliano desde su punto de vista? Perdura hasta hoy, pues Chapultepec, desde luego, y Paseo de la Reforma, porque a la fecha todavía sobrevive. Pensaba también construir el primer anillo periférico. Entonces la calle de Anillo Circunvalación, pues nada más se quedó en un primer intento, porque yo creo iba a ser un periférico octogonal de la manera en que está Austria, pero solamente quedó el trazo de la calle esta ¿cómo se llama? Como acabo de decir, se me fue el nombre. Bueno, la calle que acabo de mencionar, que está acá por la Merced. Bien, pues seguimos acá. Estela Mina dice, en las cartas de Maximiliano hace referencia a los aspectos educativos. Ella pregunta si estas cartas hacen mención a algo sobre ello y si usted podría comentarnos. No, sí, ya en su archivo pues están los proyectos de gobierno que hizo a bordo de la Novara y desde luego que está el proyecto educativo. Entonces era una de sus principales preocupaciones. Entonces, según yo, en la Lombardía mm, trabajó el historiador César Cantú. Era un liberal, era un también independentista, pero Maximiliano lo convenció de trabajar con él y a él le encargó un proyecto educativo. Y yo creo que es el mismo, más o menos un proyecto, deduzco yo que puede ser similar al que Maximiliano trata de implantar en México, porque sí publicó su ley de educación, que era un proyecto de educación integral de todo el sistema, de enseñanza elemental hasta la enseñanza profesional. Eso está publicado en el Diario del Imperio. Bien, ya aquí también los comentarios nos dicen que la calle es circuito, anillo circunvalación ahí Sí, la anillo audiencia circunvalación, sí. pendiente. Pues vamos ahí, dicen, nos pregunta Laura Ruiz Romero, doctor de los Reyes, por lo que comentó respecto de la pintura de Carlota que conocemos, no es realmente un retrato de ella. Si podría usted nos comentar algo más sobre esta pintura y sobre la imagen de Carlota. No, no, no. No, nomás lo que sé es que yo deduzco que Carlota posó. Digamos, porque Carlota al regreso de Yucatán pasa por Orizaba, está algunos días en Orizaba y en uno de esos días visita la Academia de Bellas Artes de Justo Montiel. Y yo creo que Justo Montiel toma unos apuntes y luego es una señora la que posa y que tenía rasgos similares con Carlota, pero es lo que se sabe, pero no sé más. Acá hay preguntas de datos curiosos que yo creo que nuestro público también ha escuchado o ha oído. Dice, acá preguntan, Jorge Arturo Zamora dice, ¿es verdad que Maximiliano fue el que creó el registro civil en 1870? No, creo el registro civil, pero ¿cómo se llama? Yo creo esa es implantación de las leyes liberales que Maximiliano también sanciona, de las leyes de reforma, pues. Y pregunta aquí Failín Magda, ¿cuál es la iglesia que construyó en Viena? Si podría darnos el nombre. La iglesia votiva se llama, Iglesia Motiva. votiva, de voto, Ah, votiva. como fue un voto que hizo, entonces por eso le dicen votiva. Vamos a leer a Itzel Magaña. Dice, saludos desde San Miguel de Allende. Felicidades, doctor de los Reyes. Fue mi maestro hace algunos años en el Colegio de México. Y ella acá nos comenta si nos podría adelantar el tema general del que va a tratar su libro. Va a ser una historia general
del Segundo Imperio o un tema muy concreto sobre la personalidad y forma de gobernar de Maximiliano? Esa es su pregunta. Y ella menciona, agrega, le recomiendo mi libro que acaba de salir sobre el Pelagio, arzobispo Pelagio Antonio Antonio de la Labastida. Bastida y Dávalos. Sí, Sí, no, pues no es un aspecto muy específico y es a partir justamente del ofrecimiento de su venida a México a su llegada a la Ciudad de México. Entonces, solamente eso es lo que trato yo en el estudio que está por publicarse. bien. Acá Federico López, él quisiera saber cuáles fueron las últimas correspondencias de sus últimos meses de vida en México antes de ser fusilado. No, pues de Carlota sí, le escribió una última carta que se la mandó con el general Uraga, que no se la pudo entregar. Entonces, no, no sé, no se conservan, pues, ya cartas, lo más tardío es como de febrero de 1867 a su hermano Carlos Luis. Después ya no hay correspondencia, no se conserva más correspondencia de Maximiliano, el archivo por lo menos. En ese archivo, ahora sí, desde luego que el archivo de Maximiliano es apenas como una punta de un iceberg para ver otros archivos de la misma Viena, digamos, de la Armada, de la guerra. Y no, pues es apenas una manera de penetrar a otros ángulos del estudio del segundo imperio. El problema es el idioma. Sí, a mí me costó mucho trabajo. El idioma y luego la paleografía, la escritura, que no era ni gótica, entonces era una grafía muy peculiar, la pudieron ustedes ver en los documentos que mostré. Entonces aquí en México yo no encontré quien pudiera leer esa grafía. Bien, aquí justo viene una pregunta de Ayari Fuentes, donde pregunta acá si nos podría contar sobre el proceso de trabajar en colaboración con un paleógrafo, esto que usted nos comentó para la Mm, revisión de los archivos. No, pues muy, muy buena. De otra manera, yo no podría haberme acercado a ese archivo. Acá tengo una pregunta que me pide Romina que hagamos su pregunta, pero no entiendo perfectamente la redacción. Romina, tal vez si podrías hacérnosla nuevamente aquí en los comentarios porque cuestiona algo sobre el pueblo, supongo, romano en su llegada de gitanos por intermediación de Sisi, pero Romina, si pudieras formular tu pregunta escrita y dejárnoslas aquí en los comentarios, claro que la hacemos. Y aquí Federico López dice, ¿cuáles serían los documentos y correspondencias sobre los pueblos étnicos de México, si es que hay en el archivo que usted trabajó, doctor? No hay correspondencia. Hay con un Faustino Chimalpopoca, eso sí, algunos de sus discursos, pero no, es que todo ese tipo de documentación es lo que va al Archivo General de la Nación. Al archivo de Maximiliano solamente va lo que Maximiliano escogía y ponía para el archivo secreto. Entonces, es una documentación pues también limitada. Entonces, no hay estudios así, no hay documentación como para aspectos generales de como lo que me están sugiriendo. Ok, pues por el momento creo que van ahí las preguntas, estamos atentos y acá tenemos, bueno, acá Leonardo Martínez, ya está la de Romina, dice, es el pueblo romaní, no romano, o sea, la llegada de los llamados húngaros, conocidos también como gitanos, a México por invitación de Maximiliano a México. Romina quiere que nos hable de ello, doctor, Mm, si usted ve No, conveniente. no tengo idea, la verdad. Bien.
Acá también pregunta Leonardo, ¿qué tan acaloradas eran las discusiones o cartas entre Maximiliano y sus hermanos? Cuestiona un poco, pues, en qué tono eran estas cartas que se escribían. No, con su hermano Carlos Luis, no, pues siempre es afectuoso, porque era el hermano que más quería. Y con Francisco José depende de la época, pero Maximiliano tenía un gran respeto por Francisco José. Entonces toda su correspondencia es muestra su inconformidad, sus reclamos, pero en lenguaje muy medido y muy diplomático. Entonces no hay un enfrentamiento como del tú por tú. Entonces, no, Maximiliano le tenía un enorme respeto a Francisco José. Entonces sus discrepancias se dirimen en lenguaje muy correcto, muy diplomático de una y otra parte. Cuidaban mucho las formas. Bien, pues aquí nos siguen llegando preguntas y comprendemos que nuestro público tiene muchas dudas sobre este archivo porque justo lo que nos acaba de presentar el doctor de los Reyes pues es interesante y pues justo hay que comprender que como él lo menciona el archivo es amplio, que revisarlo completamente es mucho, entonces vamos a ver pues qué tanto sí podemos acá dar respuesta. Rubí Barocio pregunta, muy buenas tardes. En los escritos y documentos existentes, cuestiona si hay documentos acerca de la libertad de creencia. Muchas gracias, doctor, por tan interesante ciclo de conferencias y de su conferencia. Sí, no, pues lo de la libertad de creencias, pues era un punto nodal de la política de Maximiliano y por lo cual no se firmó el concordato, porque la iglesia se oponía a la libertad de creencias. Entonces Maximiliano también se oponía a tener a la religión católica como religión de Estado. Entonces mm, se salía por la tangente, también por otra parte, Inglaterra le exigía la libertad de cultos. Entonces, sí, sí hay bastantes alegatos sobre este aspecto. Aquí Fainín pregunta si nos puede repetir porque ella no comprendió bien el nombre del idioma que se habla en Lombardía. Y Lirio, Y Angélica Morales dice que si podría compartirnos más sobre el interés en los jardines y en la botánica, por favor. ah, no, pues Maximiliano siempre que viajaba. Ahí está el diario de Maximiliano de 1851, 1852. Están publicados incluso en español en 1868. Y entonces allí también está parte de su viaje a Brasil de 1859. Está el del viaje 1852 y 53. Y entonces allí, pues uno ve de la fascinación que tenía por la jardinería, por los vegetales, porque él era botánico, y dice muy claramente de cómo, cuando está recorriendo Italia, por ejemplo, cómo va tomando notas allá por Nápoles y que van al Vesubio, y ya toma una serie de apuntes. Y en esas libretitas chiquitas, que son muchísimas las libretitas, y también de España, también hay algunas libretitas de sus apuntes en España que después convierte en el diario. Eso sí está publicado y está publicado aquí en México en 1868, porque Maximiliano cuidó la edición de algunos volúmenes de su diario, en 7 volúmenes que se publicaron justamente en 67, el año que lo fusilaron, pero él prepara la publicación aquí en México en 7 volúmenes. De esos 7 volúmenes se redujeron a 2 en Francia y luego en México los traducen un poco también comprimiéndolos, todavía cortándoles un poco más. Pero de cualquier manera, allí da bastantes aspectos interesantes de la personalidad de Maximiliano.
Bien, doctor, pues de esta forma hemos llegado a la parte final de la conferencia. Nosotros agradecemos, nuestro público también está agradecido, le mandan agradecimientos y felicitaciones por esta charla. Y pues sabemos que hay muchas dudas, ¿no? Aquí también tenemos las preguntas si en el archivo se puede uno dar cuenta si a Maximiliano le gustaba la comida, la música, el clima, qué le gustaba de México. Pues bueno, ahorita el doctor al final a ver qué puede agregar. Pues no queda Ah, nada, doctor, más que agradecerle y dejarle los micrófonos para que se despida de nuestra audiencia. no, sí. No, pues muchísimas gracias y sobre todo por el interés que mostraron sobre esta última pregunta de sí, no, pues él y era muy discreto en la comida, entonces no, era bastante sobrio en la comida y en la bebida, entonces tenía sus buenos vinos, sí, pues, le gustaba el vino, eso sí, un buen vino, un buen pan, pero no era exuberante en su demanda culinaria. Entonces era bastante sobrio. De México no, bueno, pues de México pues yo creo que le gustó todo y sobre todo pues yo creo que vio un terreno para sus estudios de botánica pues espléndido. Yo creo que él disfrutó muchísimo el paisaje. Los viajes es cierto que tenían un fin político eminentemente, pero también los disfrutaba porque iba conociendo el país y luego iba conociendo pues toda la flora. Entonces él debió disfrutar mucho su paso por México. Entonces, no, pues de Maximiliano se pueden hablar muchas cosas. Y yo creo que por lo pronto, pues aquí suspendo la plática. Y pues muchísimas gracias por la atención y por las preguntas que me hicieron. Y espero haber respondido, si no a todas, por lo menos a una gran cantidad, porque no todas se pueden responder, no todas las tenía yo la capacidad para la respuesta. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y bueno, nosotros agradecemos a nuestra audiencia que pues esté pendiente, esté siguiendo nuestros ciclos de conferencia. Es una muy buena costumbre desde hace muchos años. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.